Bienvenidos a noches aterradoras, donde la oscuridad se convierte en nuestro lienzo y los relatos de terror toman vida. En esta ocasión les traemos El monje del silencio, 6 encuentros en las sombras del monasterio. Acompáñenos a explorar un antiguo monasterio que alguna vez fue un lugar de paz y oración, ahora transformado en un salón de fiestas. Sin embargo, bajo su apariencia festiva, habitan secretos oscuros y la presencia inquietante de un monje que murió en estos muros. A través de 6 historias aterradoras, descubrirán cómo las sombras cobran vida y cómo el monje elige a sus testigos. Prepárense para sumergirse en el misterio y el terror que aguardan en cada rincón de este lugar. ¿Tendrán el valor de enfrentarse a lo desconocido? Primera historia: la boda de mi primo. Todo comenzó en la boda de mi primo. El lugar elegido fue un antiguo monasterio que, con los años, se había transformado en un elegante salón de fiestas. Desde el primer momento en que puse un pie en el lugar, sentí una incomodidad que no pude sacarme de encima. Los altos muros de piedra, las luces tenues y el eco de los pasos en el suelo de mármol le daban al lugar una atmósfera extrañamente pesada. La ceremonia fue hermosa, pero el malestar en el aire se sentía palpable. Después del intercambio de votos, nos dirigimos al salón para la recepción. Las mesas estaban dispuestas con una elegancia impecable, y la luz suave de las velas creaba un ambiente íntimo y cálido. Me encontraba hablando con mi hermana cuando sucedió algo que no esperaba. De reojo, noté que una figura encapuchada pasaba por la puerta trasera del salón. Me detuve a mirar, pensando que tal vez era uno de los trabajadores, pero cuando intenté seguir la figura con la vista, ésta desapareció detrás de una columna. ¿Viste eso?, le pregunté a mi hermana. Ella me miró con extrañeza. Ver que descarté la visión como un simple juego de sombras. Tal vez el cansancio me estaba afectando. El malestar persistió durante la noche, pero traté de disfrutar la celebración. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más inquietantes cuando fui al baño. Mientras me lavaba las manos, vi una sombra moviéndose detrás de mí en el espejo, una figura alta y encapuchada que cruzaba lentamente la puerta del fondo. Me volví de golpe, pero no había nadie. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Respiré hondo, tratando de convencerme de que estaba viendo cosas. Regresé al salón y fue ahí cuando me di cuenta de que no era el único. Mi primo, el novio, tenía una expresión extraña en el rostro. Se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Hay algo raro aquí, ¿lo has notado?». Le pregunté qué había visto y me confesó que durante su primer baile con su esposa sintió una mano fría rozar su hombro. Al voltear no había nadie, pero lo más perturbador era que, durante la sesión de fotos, notó la misma figura encapuchada en una de las esquinas, observándolos. Solo él y yo habíamos visto algo. Nadie más en la fiesta parecía percatarse de la presencia de esa figura. Cada vez que intentábamos señalar algo, la figura desaparecía, como si jugara con nuestra percepción. A lo largo de la noche intenté mantenerme cerca de mi primo, pero cada vez que él mencionaba la aparición, las luces parpadeaban levemente, como si algo invisible en el ambiente reaccionara a nuestras palabras. Finalmente, cuando la fiesta llegó a su fin, nos quedamos un momento en el salón, con la esperanza de que la tranquilidad de la noche disipara nuestros miedos. Pero entonces, en medio de esa calma, vimos algo que nos dejó helados. Al fondo del salón, donde las sombras eran más profundas,
apareció nuevamente la figura del monje. Esta vez no se desvaneció inmediatamente. Nos miró por unos segundos que parecieron eternos y luego desapareció lentamente, deslizándose hacia una puerta que conducía a los antiguos sótanos del monasterio. Esa fue la última vez que lo vimos. Ni mi primo ni yo hablamos más de ello esa noche y decidimos mantenerlo en secreto. No queríamos asustar a nadie más, pero ambos sabíamos que habíamos presenciado algo que no tenía explicación. La presencia de ese monje seguía viva en los muros del antiguo monasterio, esperando manifestarse solo ante aquellos que podían verlo. Segunda historia, la fiesta de aniversario. Fue durante el 50 aniversario de mis abuelos cuando fui a ese salón de fiestas. El lugar era imponente, aunque ahora estaba decorado con flores y luces para la ocasión. Mis abuelos estaban radiantes y la familia entera se reunió para celebrar. Al principio todo parecía normal. La música llenaba el aire, la gente reía y bailaba, y las mesas estaban llenas de comida y bebida. Pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso, una sensación de que algo no estaba bien, como una energía sutil pero constante. Decidí darme una vuelta por el lugar para despejar la mente. Caminé por los pasillos laterales del salón, observando los detalles del antiguo monasterio que, aunque restaurado, aún mantenía ese aire pesado, como si las paredes mismas recordaran los siglos de historia que habían presenciado. En uno de los corredores encontré a mi tía Patricia. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia una de las viejas puertas que llevaban al área de almacenamiento. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien. Me miró con los ojos llenos de confusión y me dijo en voz baja: acabo de ver a alguien pasar por esa puerta. Le pregunté si había reconocido a la persona, pero ella negó con la cabeza. Era alguien con una túnica oscura. Parecía un monje. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nos quedamos en silencio un momento, observando la puerta. Al final decidimos acercarnos. La puerta, vieja y gastada, estaba entreabierta y el aire frío que provenía del otro lado era inquietante. Mi tía dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrió la puerta por completo y con mucho cuidado entramos. El pasillo detrás de la puerta era oscuro, apenas iluminado por las débiles luces que colgaban del techo. Mientras avanzábamos, el sonido de la fiesta se desvanecía, reemplazado por un silencio opresivo. Mi tía me susurró que había visto al monje dirigirse hacia el fondo del pasillo, hacia una pequeña puerta de madera que apenas se mantenía en pie. Nos acercamos lentamente y justo cuando mi tía estaba a punto de abrir la puerta, escuchamos un crujido. Ambos nos detuvimos en seco. El crujido venía de detrás de nosotros. Me volví rápidamente y allí, en la penumbra, lo vi otra vez. La figura encapuchada, alta, inmóvil, observándonos desde la oscuridad. Su capucha cubría su rostro por completo, pero se podía sentir su mirada fija sobre nosotros, pesada y penetrante. El miedo me paralizó. No podía moverme ni apartar la vista de él. Mi tía tampoco se movió, pero pude escuchar su respiración acelerada. En un acto reflejo, le tomé la mano y tiré de ella hacia la salida. Corrimos, con el eco de nuestros pasos resonando en los muros de piedra. Cuando llegamos al salón, el ruido de la fiesta nos envolvió nuevamente, pero el miedo seguía presente en nuestros cuerpos. No dijimos nada a nadie. Mi tía estaba visiblemente afectada, pero ambos sabíamos que nadie nos creería. Durante el resto de la celebración, cada vez que la miraba, veía en sus ojos el mismo miedo que yo sentía.
habíamos sido testigos de algo que no pertenecía a este mundo, algo que habitaba en las sombras de aquel antiguo monasterio. Lo más perturbador fue que, al día siguiente, mi tía me llamó por teléfono. Su voz temblaba cuando me dijo que había revisado las fotos que tomó esa noche. En una de ellas, justo detrás de nosotros en el pasillo, se veía claramente la silueta del monje, observándonos desde la oscuridad. Tercera historia: la fiesta de despedida. Fue una fiesta de despedida la que me llevó a ese antiguo monasterio, convertido en salón de fiestas. Mi amigo Gabriel, con quien trabajé durante años, se mudaba al extranjero por un ascenso y su familia decidió organizar una gran fiesta de despedida en ese lugar. Llegué temprano, junto con algunos amigos del trabajo, y me encargaron ayudar con la decoración, mientras colgábamos guirnaldas y preparábamos la mesa principal. No pude evitar tener esa sensación de ser observado. El aire dentro del salón parecía más denso, como si algo invisible y pesado descansara en cada rincón. Traté de ignorarlo y continuar con mis tareas. Todo transcurría con normalidad. La gente comenzó a llegar. La música y las conversaciones llenaron el salón. Durante la primera parte de la noche no ocurrió nada fuera de lo común. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Fue durante el discurso de despedida de Gabriel cuando todo cambió. Mientras él agradecía a su familia y amigos por estar ahí, mi compañero de trabajo, Esteban, que estaba sentado a mi lado, comenzó a actuar extraño. Primero lo noté inquieto, moviéndose en su silla y mirando a su alrededor, como si buscara algo. Le pregunté en voz baja si todo estaba bien y me dijo con una expresión pálida: «Hay alguien allá atrás». Seguí la dirección de su mirada, pero no vi a nadie, solo las sombras en las esquinas del salón. Insistí: «¿A quién viste?». Esteban me miró con los ojos muy abiertos, sudando levemente. «Un tipo con una túnica está parado junto a la puerta del fondo. ¿No lo ves?». Me quedé helado. No sabía exactamente de lo que estaba hablando. No dije nada, solo negué con la cabeza y traté de concentrarme en el discurso, pero Esteban no dejaba de mirar hacia la puerta. De repente, se levantó y comenzó a caminar hacia el fondo del salón, como si algo invisible lo llamara. Lo seguí sin pensarlo, dejando atrás las miradas curiosas de los otros invitados. Cuando llegamos a la puerta, Esteban estaba parado, inmóvil, mirando hacia la oscuridad del pasillo que se extendía más allá. Me acerqué lentamente y le puse una mano en el hombro. «No hay nadie, Esteban», le susurré, pero él seguía mirando fijamente, ignorando mis palabras. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pasillo, apenas visible entre las sombras, estaba un monje, quieto, encapuchado, con su silueta apenas iluminada por las tenues luces del lugar. Esta vez no intenté racionalizar lo que estaba viendo. Sabía que era real. Sabía que Esteban y yo podíamos verlo. El monje no se movió, simplemente se quedó allí, observándonos desde la distancia. Sentí una presión en el pecho, una sensación de temor profundo que me paralizaba. Esteban respiraba agitado, como si estuviera al borde del pánico. De repente, el monje dio un paso hacia nosotros, y en ese instante supe que debíamos salir de allí. Tomé a Esteban del brazo y lo arrastré de vuelta al salón. No hablamos de lo que habíamos visto. Esteban parecía estar en estado de shock, y yo tampoco quería revivir lo que acababa de pasar. Durante el resto de la noche, él se mantuvo en silencio, con la mirada perdida, como si aún estuviera viendo al monje en su mente. A la mañana siguiente,
Esteban me llamó, sonaba cansado y asustado. Me confesó que esa misma noche, mientras trataba de dormir, soñó con el monje. En su sueño, el monje lo observaba desde la puerta de su habitación, inmóvil como lo había hecho en el salón. Dijo que sentía como si el monje estuviera esperando algo, algo que no podía comprender. Cuarta historia, la fiesta de Año Nuevo. El Año Nuevo siempre ha sido una fecha importante para mi familia y aquella vez no fue la excepción. Mi primo mayor, Mario, decidió que sería divertido organizar una gran fiesta para despedir el año en el antiguo monasterio, convertido ahora en salón de eventos. Aunque para mí ese lugar siempre ha sido motivo de inquietud, no quería arruinar la celebración con mis temores. La fiesta comenzó con gran entusiasmo. La gente bailaba, reía y brindaba por el año que estaba por terminar. Yo intenté relajarme y disfrutar de la noche, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. Mientras recorría el salón con una copa en la mano, noté que mi prima Laura estaba inquieta. Estaba sentada sola, cerca de una de las paredes, mirando con fijeza hacia el corredor que daba al área de las antiguas celdas del monasterio. Me acerqué a ella y le pregunté si todo estaba bien. Laura me miró con una expresión extraña, como si estuviera debatiendo si contarme o no lo que le estaba pasando. No sé cómo explicarlo, me dijo en voz baja, pero he estado viendo algo raro desde que llegamos. Le pregunté qué era exactamente lo que había visto. Ella vaciló un momento, luego señaló discretamente hacia el corredor oscuro. Vi a alguien pasar por ahí, pero no era nadie de la fiesta. Llevaba una túnica, como un monje. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás segura?, le pregunté, intentando mantener la calma. Laura asintió lentamente. Lo vi 2 veces, pero cada vez que intentaba seguirlo con la vista, desaparecía en las sombras. Le propuse a Laura ir a investigar, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y ansiedad. Caminamos juntos hacia el corredor, que se sumía en una penumbra espesa. Cada paso que dábamos hacía que el aire se volviera más pesado y el ruido de la fiesta se desvanecía a medida que nos adentrábamos en la oscuridad. Cuando llegamos a la intersección que conectaba el corredor con las antiguas celdas, sentí un escalofrío recorrerme. Laura me miró, como buscando alguna señal de que todo estaba bien, pero yo no podía ofrecerle ninguna garantía. De pronto, escuchamos un crujido proveniente de una de las puertas del fondo. El sonido era sutil, pero suficiente para ponernos en alerta. Nos acercamos lentamente y entonces lo vimos. El monje. Estaba parado al final del pasillo, su figura encapuchada inmóvil en medio de la penumbra. Era tal y como lo describió Laura, pero había algo más. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si estuviera absorbiendo la luz de los alrededores, creando un aura oscura y opresiva. Laura soltó un pequeño grito ahogado y retrocedió un paso. ¿Lo estás viendo?, me susurró con incredulidad. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. No podíamos movernos, estábamos congelados en el lugar, observando cómo el monje parecía mirarnos desde la oscuridad. Sabíamos que no estaba vivo, que lo que teníamos delante era una manifestación de algo mucho más antiguo. De repente, el monje dio un paso hacia adelante y el sonido de sus pies sobre las viejas piedras resonó en el corredor. Fue suficiente para sacarnos del trance. Sin decir una palabra, Laura y yo corrimos de vuelta al salón, sin atrevernos a mirar atrás.
No mencionamos lo que habíamos visto a nadie más esa noche. Sabíamos que no nos creerían. Después de la medianoche, cuando los fuegos artificiales iluminaban el cielo y la gente se abrazaba, Laura y yo compartimos una última mirada de complicidad. Ambos sabíamos que el monje seguía allí, oculto en las sombras del antiguo monasterio, apareciéndose solo a aquellos lo suficientemente desafortunados como para percibir su presencia. Quinta historia: la boda de Clara. No puedo negar que había algo inquietante en ese salón de fiestas, especialmente para una ocasión tan alegre como la boda de mi amiga Clara. El salón estaba decorado de manera espectacular. Flores blancas y velas adornaban cada rincón, creando un ambiente festivo y romántico. Las mesas estaban dispuestas con elegancia y la música suave de fondo preparaba el escenario para lo que prometía ser una hermosa celebración. A pesar de lo encantador que lucía todo, no podía sacarme de la cabeza esa sensación de ser observada. Ese antiguo monasterio siempre había tenido una energía extraña, como si las paredes mismas guardaran un oscuro secreto. La ceremonia fue hermosa y después la fiesta comenzó sin problemas. Me encontré con varios amigos y conocidos y poco a poco empecé a relajarme. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Todo comenzó cuando Clara, la novia, vino a buscarme. Se veía inquieta y me apartó del grupo de amigos con los que estaba conversando. ¿Puedes venir conmigo un momento? Necesito hablar contigo en privado, me dijo en voz baja. Noté que algo no estaba bien. Clara, siempre tan alegre y despreocupada, ahora parecía visiblemente alterada. La seguí hasta una pequeña sala apartada del salón principal, un espacio que alguna vez fue parte del monasterio original, con muros de piedra y una atmósfera pesada. ¿Qué pasa?, le pregunté, preocupado por su expresión pálida. Clara miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchara, y luego me dijo: no sé cómo explicarlo, pero creo que vi algo que no debería estar aquí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué viste?, le pregunté, temiendo la respuesta. Clara respiró profundamente antes de hablar. Estaba en la parte de atrás, donde están las viejas celdas. Fui a cambiarme de zapatos porque los tacones me estaban matando, y cuando me di vuelta vi a alguien que no era parte de la boda. Llevaba una túnica oscura, como un monje tal vez. Caminamos juntas por los pasillos del salón hasta llegar a la sección trasera, justo donde estaban las antiguas celdas del monasterio. El lugar estaba casi vacío. La mayoría de los invitados seguían en el área principal, celebrando y bailando. El eco de nuestros pasos resonaba en los muros de piedra y el ambiente era opresivo, cargado de una energía inexplicable. Clara señaló hacia una de las puertas de madera, vieja y gastada. Fue ahí. Lo vi parado justo aquí, pero cuando me di vuelta ya no estaba. Su voz temblaba y pude sentir su miedo. Decidí que debíamos entrar y revisar el lugar, aunque cada parte de mí quería correr en la dirección opuesta. Abrimos la puerta con cautela y el crujido resonó en el pasillo. La pequeña sala más allá estaba casi completamente a oscuras, solo iluminada por una tenue luz que se filtraba desde una ventana lejana. Y allí, al fondo de la habitación, estaba el monje. No movía ni un solo músculo, pero su presencia era abrumadora. Su figura encapuchada parecía absorber la poca luz que había, proyectando una sombra que no seguía las reglas normales. Sentí que el aire me faltaba
como si el simple hecho de estar en su presencia drenara la energía del ambiente. Clara se quedó inmóvil a mi lado, incapaz de reaccionar. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, observando a esa figura oscura que parecía vigilarnos desde otro tiempo, desde otra realidad. Finalmente, la figura del monje comenzó a desvanecerse, como si fuera un espectro que solo se materializaba en ciertos momentos. No hizo ningún movimiento brusco, no hubo sonidos escalofriantes, simplemente desapareció ante nuestros ojos, dejándonos con una sensación de vacío y desorientación. Salimos de la sala sin decir una palabra. Clara estaba visiblemente afectada, pero sabía que no podíamos contarle esto a nadie en la fiesta. Nadie nos creería y no queríamos arruinar su gran día. Nos reincorporamos a la celebración, pero ambas sabíamos que algo había cambiado. Aquella noche, mientras veía a los invitados brindar y bailar, no pude evitar pensar en lo que habíamos visto. El monje en las sombras de ese antiguo monasterio, apareciendo solo a aquellos lo suficientemente desafortunados como para percibirlo. Sabía que esto no era una simple coincidencia. El monje elegía a sus testigos por alguna razón que nunca entenderíamos. Sexta historia: la fiesta familiar. Mi tía había organizado una gran celebración para conmemorar el cumpleaños número 80 de mi abuelo. La familia es lo más importante y además esta sería una de las últimas reuniones de este tipo antes de que mi abuelo, ya débil por la edad, decidiera no salir más de casa. El salón estaba lleno de risas, charlas y el bullicio típico de una gran familia, pero sentía ese peso invisible, esa sensación de que algo no estaba bien en ese lugar. Había aprendido a reconocer esa energía con el tiempo, una especie de vibración oscura que siempre estaba presente, aun cuando todo parecía normal. La tarde transcurrió sin incidentes y la mayoría de los invitados se dedicaban a comer y contar historias del pasado. Fue cuando el sol comenzó a ponerse y el salón se sumió en una penumbra tenue que las cosas empezaron a cambiar. Mi prima Camila, con quien no había hablado mucho en los últimos meses, se me acercó visiblemente alterada. ¿Te importa si hablamos un momento en privado?, me dijo, con un tono serio que contrastaba con el ambiente alegre de la fiesta. Asentí, un poco confundido, y la seguí fuera del salón, hasta el patio trasero del monasterio. Este era uno de los lugares más inquietantes del recinto. Se suponía que era un antiguo jardín, donde los monjes meditaban, pero con el tiempo había caído en el olvido. Ahora solo quedaban los restos de viejas estatuas y la estructura arruinada de lo que alguna vez fue un lugar sagrado. Lo siento por sacarte de la fiesta, pero creo que necesitas saber algo, comenzó Camila, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Vi algo, o mejor dicho, a alguien. Mi corazón se detuvo un segundo al escuchar esas palabras. ¿A quién viste?, le pregunté. Camila miró hacia el viejo muro de piedra del patio antes de hablar de nuevo. Cuando fui al baño, hace unos minutos, algo extraño ocurrió. Vi a un hombre vestido con una túnica marrón. No sé cómo explicarlo, pero parecía como si no perteneciera a este lugar, como si viniera de otra época. Mi piel se erizó. Aún así, intenté hacerle más preguntas para asegurarme. ¿Hizo algo? ¿Te dijo algo?, le pregunté, queriendo obtener más detalles. Camila negó con la cabeza. No hizo nada, simplemente se quedó parado en la esquina, mirándome. Pero su presencia, me sentí tan incómoda, como si estuviera en peligro. Apenas lo vi, salí corriendo.
Convencí a Camila de volver al lugar donde lo había visto, aunque estaba visiblemente aterrada. Caminamos juntos por los pasillos oscuros hasta llegar a una pequeña capilla al fondo del monasterio, donde Camila lo había visto. A medida que nos acercábamos, el aire se volvió más pesado, como si algo invisible nos rodeara. Entramos en la capilla y al principio no vimos nada, solo las sombras largas proyectadas por la tenue luz que se colaba por las ventanas rotas, pero luego sentí una presencia, esa misma sensación de estar siendo observado. Miré hacia la esquina más oscura de la sala y allí estaba, el monje, con su túnica marrón, su rostro cubierto por la capucha, inmóvil como una estatua. Camila lo vio al mismo tiempo que yo y se aferró a mi brazo. El monje no se movía, pero su sola presencia nos helaba los huesos. Sentí que el aire se volvía más frío y un susurro inaudible comenzó a llenar la sala como voces lejanas rezando. Sabía que no podíamos quedarnos más tiempo. Intenté retroceder, pero fue como si algo nos retuviera allí. El monje no nos miraba directamente, pero sentíamos su atención sobre nosotros, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando noté que la luz en la sala comenzaba a desvanecerse y las sombras alrededor del monje parecían crecer, consumiendo lentamente el espacio a su alrededor. No podemos quedarnos aquí, le susurré a Camila, y sin esperar su respuesta, la jalé hacia la salida. El monje no nos siguió, pero su presencia nos acompañó mientras corríamos por los pasillos de vuelta a la fiesta. El alivio solo llegó cuando nos mezclamos de nuevo entre los invitados, donde el bullicio y la luz nos protegieron de lo que acabábamos de experimentar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El Monje del Silencio. Esperamos que estas historias hayan despertado su curiosidad y, quizás, un poco de miedo. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse a Noches Aterradoras para más relatos que los mantendrán al borde de sus asientos. Recuerden, la oscuridad siempre está presente y las historias que aquí se cuentan podrían ser más reales de lo que creen. Hasta la próxima y que sus noches sean tranquilas, si pueden.